Informativa. Bien, ahí lo estamos presentando, a Hugo. Nos preguntaban la semana pasada y que no hay columna, me dijeron, le digo, no, hay vacaciones, esta es la semana pasada. Exactamente. Hubo vacaciones, mejor dicho, hubo vacaciones. Bueno, Hugo, ya hoy con el resultado de la provincia de Santa Fe, el resultado de Córdoba, ahí vamos viendo cómo se va pintando el panorama. ¿Te acordás que hablábamos en un programa anterior y decíamos, vamos a ver si se mantiene el mismo color en el mapa, decíamos el amarillo en la zona central de la Argentina? Bueno, exacto. Ahora por lo que vamos viendo es más complicada la cosa. Viene complicada la cosa, sí. Ver, se vuelve a repetir aquello de que cada provincia tiene su propia realidad política y las elecciones provinciales reflejan eso. Más razón todavía para que en algún momento se establezca ya como una ley nacional que las elecciones provinciales y municipales se hagan en distintas fechas de las nacionales. Ajá. Porque la gente, sobre todo con la sábana larga, por ahí no queda muy en claro, la mayoría no corta, mete una boleta completa. Una boleta completa. Ajá. Y entonces entramos en las especulaciones. ¿Qué es lo que define? Un buen candidato a gobernador, un buen candidato a presidente, un candidato municipal. Claro. Así, separando las cosas, entonces la gente elige, básicamente por gestión cotidiana a nivel provincial y municipal, y por las cuestiones estratégicas de todo el sistema nacional para las presidenciales. Bien. Que es lo que correspondería, ¿no es cierto? Recordamos lo de Santa Fe, medio porque, si bien pasó hace más de una semana, tiene que ver con el hecho de que, en esta columna no estuve la semana pasada, que era el momento de hablar de Santa Fe. Santa Fe, donde el color amarillo predominó, ya que Juntos por el Cambio en su interna terminó venciendo con una diferencia muy importante. Recordemos que Maximiliano Puyaro ganó con el 33% de los votos, Carolina Lozada obtuvo el 21% y la tercera en discordia, Mónica Fein, el 8%. Ajá. Eso es la interna. Sí. Al sumar los tres, está dando más del 60% de votos en total. Marcelo Lewandowski, del Frente Juntos Avancemos, que es el peronismo, obtuvo el 25%. Y los otros candidatos estuvieron en torno a, en la suma de los votos, estuvieron en torno a un 7% más. Claro, recordemos que Santa Fe peronista históricamente. Santa Fe fue peronista, después la ganó el Frente Cívico y Social en los últimos 15 años, ese acuerdo que hubo entre radicales y socialistas, sí, y que la volvió a recuperar Omar Perotti para el peronismo en el año 2019. Hoy pareciera que nuevamente el radicalismo, con sus acuerdos, en este caso ya no por centro-izquierda, sino por centro-derecha con el PRO, está recuperando la provincia. Ajá. Pensemos que el 60% de los votos fueron a la interna de Cambiemos y un 30% o menos fueron a la interna del peronismo. Eso ya te está marcando de que en las elecciones generales de Santa Fe, el candidato Maximiliano Puyaro, un referente de Rodríguez Larreta, es quien estaría ganando las elecciones. Ahí vamos a recordar que también hubo una interna muy feroz, Carolina Lozada, que salió segunda y era aliada a nivel nacional de Patricia Bullrich, sí. Calificó de narcotraficante a Puyaro. Hay que ver cómo... Ella fue muy dura en su Fue campaña. muy dura con el tema. Venía por detrás en las encuestas, se confirmó que quedó por detrás. Y, hay que ver cómo se suturan esas heridas dentro de Juntos por el Cambio. Pareciera que la cantidad de votos que se han obtenido da lo suficiente como para que incluso haya gente herida que no quiera votarlo a Puyaro, igual gane en la provincia de Santa Fe. Con este dato, Juntos por el Cambio estaba confiadísimo que en la siguiente semana, este fin de semana, en la ciudad de Córdoba, iban a volver a repetir. Sí. Y ahí pasó lo opuesto. Sí. Ganó el peronismo cordobés. Daniel Pacerini, casi 48% de los votos, es uno de los funcionarios de Martín Yarlora, el futuro gobernador de la provincia, que ya eligió
y eligió por el peronismo, la provincia, y venció al diputado nacional y candidato a gobernador, Rodrigo de Loredo, que obtuvo el 40% de los votos. Viste que en la última semana, las encuestas no acertaron, o no sé qué pasó, porque la semana anterior, digamos, daba como que de Loredo estaba a unos 10 puntos aproximadamente por arriba, ¿no?, del candidato que finalmente ganó, ¿no? Las encuestas suelen tener, primero que nada, vamos a recordar un detalle, 40% de abstención. También. Ahí puede haber gente que al final no votó. No votó. Y esto tiene que ver con otro detalle también. Vos decís, bueno, la encuesta por ahí la gente le responde, sí, voy a votar por fulano. Sí. Pero lo que están dando muchas encuestas a nivel nacional sobre el clima social es un fuerte elemento de bronca y pesimismo, que está por encima de la esperanza y el optimismo. Claro. Estoy hablando de una relación de 2-1. La población embroncada es alrededor del 60 y pico por ciento, la población esperanzada ronda el 30 y pico por ciento. Esa bronca y ese pesimismo, muchas veces dicen que el tipo se levanta el domingo por la mañana y dice, voy a votar. Claro. ¿Para qué? Para colmo, en la Junta Electoral Municipal de Córdoba, ante una requisitoria periodística, el Tribunal Municipal Electoral dijo, mire, nosotros no ponemos multas a quien no vaya a pagar, a votar. Claro, después los perdedores dijeron, bueno, ustedes incentivaron, son oficialistas e incentivaron el no ir a votar. Y desde las juntas responden, miren, nosotros no decíamos eso, pero un periodista nos preguntó y respondimos. Claro. Nosotros no ponemos multa al que no va a votar, y bueno, hicimos eso, dijimos la verdad, no ponemos multa. Eso se dijo en los últimos días. Entonces, claro... eso también pudo haber impactado, ¿no? Pudo haber impactado. De todos modos, 40% es mucha abstención. Sí. Adjudicársela a lo que se lo adjudique es mucha abstención. Yo personalmente la adjudico fundamentalmente al clima de época, a ese nivel de desesperanza, de falta de perspectivas, de no ver muy claro qué es lo que se viene. En fin, por el lado del peronismo, Massa nunca termina de ser un candidato querible para los peronistas. Claro. Incluso los que lo van a votar dicen, y encima tenemos que votar a Massa. Claro. Ya lo hicimos con Scioli una vez. Sí. Se entiende un poco el tema. Sí. No necesariamente son kirchneristas. Claro. Pero como que este no es un peronista, digamos. Claro. Ahora, vos cómo estás viendo, te saco un poquito de tema, ¿cómo estás viendo el tema de la transmisión de las propuestas, digamos, de los candidatos, cómo cuentan ellos sus propuestas? Porque viste que uno por ahí tiene así como la idea de que algunos se van muy por ideas generales, porque viste que se dice en este tiempo, ¿no? Hay que preguntarle al candidato cómo lo va a hacer. Porque viste que los candidatos vienen y te vuelcan así toda una batería de propuestas y vos decís, ajá. Y a veces vos observás y decís, y este hombre, digamos, ¿cómo va a llevar adelante eso que está proponiendo? Te voy a dar una opinión personal. Esa pregunta, ¿cómo lo vas a hacer? A medida que vas subiendo en los niveles del Estado, es más difícil de responder. El cómo lo va a hacer en el municipio es muy sencillo, porque ¿qué es lo que tenés que hacer? Obra pública, sostener los servicios públicos, es un Estado chico. Sí. Ahí tenés una determinada cantidad de presupuesto, y más o menos lo que se viene haciendo se va a seguir haciendo. Lo que te puede decir cualquier candidato opositor es, y lo dicen acá en Crespo, vamos a habilitar este nuevo tema. Y lo que te dice el oficialista, va todo muy bien, vamos a seguir por acá. Claro. Si vas a la provincia, es algo parecido, con la obra sobre todo, y con los servicios, y con los servicios más básicos, educación, salud, desarrollo social, con presupuestos más acotados, si comparamos con respecto a Crespo, por ejemplo, a la escala provincial. Ahora, en la Nación, el cómo lo va a hacer es más difícil de responder sin caer en la mentira. Claro. Muy sencillo. Pero a ver, para que se entienda qué quiero decir con mentira. El Estado argentino tiene una crisis estructural de fondo de más de 40 años. En esa crisis periódicamente la estamos resolviendo con endeudamientos. El periodo típico de esa situación fue la época de Menem, donde se resolvió la crisis estructural interna, aparentemente, que
expresaba a través de la fiebre, que era la inflación, pero el gobierno se fue endeudando a punto tal que todo estalló hacia el año 2001-2002, cuando vino el ajuste para pagar los 10 años de inflación cero, que era una mentira. Claro. Porque la inflación en la Argentina tiene que ver con problemas estructurales de fondo, que eso es muy complejo incluso para los especialistas señalarlo, y acá se creyó que con la convertibilidad 1 a 1 se resolvía. Razón de más para que en el momento actual, los que hablan de nuevamente la convertibilidad 1 a 1, que es básicamente la dolarización, haya tener cuidado con esos planteos, porque volvemos a aquella fantasía de los años 90 que terminó recontra mal. Claro. La dolarización plena va a terminar peor. Eso lo firmo y sin ninguna duda con respecto a esas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que queda? Vos tenés en este momento lo que hizo Massa esta semana. Firmó un preacuerdo con el FMI. Le vence la semana que viene casi 3.000 millones de dólares con el FMI. Si el FMI se enoja, el gobierno nacional, que no tiene muchas reservas, se va a encontrar en la trampa con la que se encontró Alfonsín en febrero de 1989, que terminó como terminó: hiperinflación, un gobierno que se fue 6 meses antes, etcétera, etcétera, etcétera. Massa viene negociando con cierta dureza, mucho más duro que los negociadores que tuvo el PRO en su momento en tiempos de Macri, pero de todos modos acá la parte débil somos nosotros. Vos podés ser un poquito duro, pero estamos con los pies metidos dentro del barro, los argentinos, el Estado argentino. Y la parte fuerte es el FMI. Entonces, las negociaciones inevitablemente terminan en que vos tenés que ceder. Sí. Vos sos deudor, es como en una casa. El símil no es exactamente igual, pero sirve para entenderlo. Es como en una casa. Vos estás debiendo, tenés que ajustarte y empezar a pagar, aunque no sea la cuota plena. Pero tu acreedor tiene que ver que vos todos los meses estás juntando la platita. Tenés una intención. Tenés una intención de pago. Sí. A Argentina se le cayeron 2 pagos. Y ahora se le está venciendo otro pago. Y ahora se le venció otro. Ajá. Entonces viene la dureza. ¿Y esa dureza qué significa? Que en un país que ya tiene crisis y problemas estructurales, vos le estás exigiendo que haga un ajuste. Sí. El gobierno nacional ha firmado un ajuste blando lo llamo, porque no es el ajuste duro que se puede llegar a dar, por ejemplo, el ajuste de la Rúa. Cuando le cayó la ficha de la crisis de la deuda externa entre el 2000 y el 2001, donde tuvo, por ejemplo, funcionarios como Patricia Bullrich, que le bajó un 15%, recortó a las jubilaciones de su época como funcionaria de seguridad social. Bueno, eso terminó en el conflicto que terminó. Entonces, a nivel nacional, ¿cómo lo va a hacer? Y primero tienen que resolver con el fondo. Y ahí vos tenés o un ajuste blando al estilo Massa-peronismo, o el ajuste duro, que no lo dicen abiertamente, pero que lo van insinuando a través incluso de su propia campaña electoral, los del PRO. Ahora, con el ajuste duro vos vas a tener un conflicto social mayúsculo, porque esta sociedad no está bancándose más. Ese 60% de pesimismo y bronca no se está bancando más los ajustes. Es como que ya está al límite, ¿no? Está al límite. Me comprometo a hacer un análisis lo más objetivo posible en algún momento sobre el conflicto en Jujuy. Porque lo que está pasando en Jujuy puede ser, cualquiera sea el gobierno, el candidato que gane a partir de diciembre de este año, lo que está pasando en Jujuy puede ser el clima de conflictos que se venga en la Argentina si pasamos del ajuste blando, que no es tan blando, al ajuste más duro. Ya sea porque ganan los ajustadores duros, que dicen venimos por todo o es nada. Ajá, sí. Ese venimos por todo de Patricia Bullrich hay que analizarlo. Ella lo plantea desde la perspectiva de que su enemigo es el kirchnerismo, que sería el enemigo del pueblo argentino. Sí. Pero yo lo analizo desde otro punto de vista. Cuando vos decís venimos por todo, creaste un enemigo. El kirchnerismo es el culpable de todo. Pero vos tenés que, como gobernante, vas a tener que enfrentar las duras condiciones que exige el Fondo Monetario Internacional. Esas condiciones objetivamente nos ponen, y googleen lo que ha ocurrido, los que quieran saberlo,
en situaciones similares al ajuste que tuvo que hacer Grecia en el año 2010. Ajuste que todavía el pueblo griego está pagando. Hay paralelismos, hay similitudes, hay no similitudes, pero a la hora de hacer un ajuste en un esquema económico va a ser un ajuste muy profundo y eso puede ser lo que ocurra. De esos temas no te habla ninguno de los candidatos. Claro. Ni los oficialistas, que apuestan todas sus fichas a que Massa, con muñeca, consiga sacarle algo mejor al Fondo Monetario Internacional, ni los opositores, que obviamente hace más de un año que ya con sus analistas económicos están sabiendo que si llegan a gobernar y su idea es firmar todo lo que el Fondo Monetario les ponga por delante, salvo detalles, se viene un ajuste duro. Por eso digo, viene conflicto social, viene lucha de clases, porque en definitiva de eso se trata, el conflicto social, y hay que ver lo que pasa en Jujuy, porque puede ser un atisbo de un incendio de toda la pradera nacional. Claro. No es menor ni es fácil la situación como se viene. Por eso, en general nos suena toda la publicidad y toda la propaganda política, sobre todo nacional, están hablando de otra cosa. Lo que vemos en el bolsillo, lo que sentimos por el lado de nuestro pesimismo de la razón cuando analiza y ve el horizonte, es mucho más poderoso que el optimismo de la voluntad de los candidatos que dicen que tienen el programa para solucionar los problemas argentinos. Bueno, clarito, clarito como el agua. Bueno, Hugo, gracias como siempre. Gracias muy amable. 10 de la mañana.